Senadores presenta una iniciativa para derogar la fracción 31ª del 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que otorga este haber de retiro a los magistrados de la Corte, del Tribunal Federal. Sin embargo, los diputados del PRI, encabezados por Mario Fabio Beltrones, presentan una iniciativa no para abrogar la fracción, sino para concederles este haber de retiro por los próximos 2 años, luego de que terminen su gestión, impedidos por la Constitución para ejercer las profesiones para las cuales, he estudiado, ¿no? Abogados, etcétera, ¿no? Bueno, primero dejar perfectamente claro que la aparición del contenido del artículo 209, reformado en las leyes secundarias en la materia de reforma política, el pasado martes 13 de mayo, no fueron parte de los acuerdos que los grupos parlamentarios tuvieron acá en la sede, en la mesa de negociación de esa materia. Y por tanto hay que limpiar el proceso legislativo. Si no fueron parte de los acuerdos y apareció y se impuso, ya en los términos que hemos relatado, o sea, no es que hayamos votado sin conocer que estaba eso, claro que lo conocíamos, pero si quieren les vuelvo a relatar esa historia en segundos, ¿sí? Se trata de que la mesa de negociación en estas leyes duró en su conjunto casi 2 meses y medio. La primera etapa, que se desahogó en oficinas de la Secretaría de Gobernación, tuvo la participación de los grupos parlamentarios, de senadores y diputados de PRI, PAN, PRD y Verde y Gobierno Federal, y allí no se habló ni de la redacción ni del tema. No fue tema el de los haberes de retiro de los magistrados de la Sala Superior del TRIFE. Cuando llega esa mesa de negociación a la sede del Senado de la República es cuando aparecen las primeras versiones del dictamen, pero inmediatamente fue parte de un acuerdo para que se quitara. Inclusive de parte del Gobierno Federal, quien participa de ello es Felipe Solís Acero, y está de acuerdo en que eso se quite. Y así transita por casi 2 semanas y fracción que estuvo aquí en el Senado de la República ese asunto. Pero faltando 2 días de que se votara, algo así como el 10 de mayo, 9 de mayo, por ahí, fue cuando volvió a aparecer en las versiones de los dictámenes. Nuevamente presentamos nuestra posición de que fuera eliminado y así se volvió a aceptar. El mismo día, en la versión de las 4 de la mañana difundida por correos electrónicos del martes 13, vuelve a aparecer, y cuando lo identificamos nuevamente nosotros planteamos su eliminación y es aceptada. Pero en la última versión, la que se va al Pleno, ya con una posición de no quitarlo de parte del Gobierno Federal, ahí estaba. Y no quisimos poner en riesgo algo que había costado tanto trabajo, y por eso lo votamos así, para que no se pusiera en riesgo el conjunto de la reforma. Así es que cuando no forma parte de los acuerdos que en el Senado se dieron entre fuerzas políticas, lo que hemos decidido nosotros, y lo anunciamos desde el momento mismo en que surgió este asunto, fue presentar una iniciativa que derogue esa fracción del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así es que es de esa forma. Después el gobierno, ya para una interpretación de acomodar las cosas, instruyó a los legisladores de ambas cámaras de hablar, de explicar qué significaba haberes de retiro. No tenía otro significado más que pensión universal, solamente que surge de esta forma y ahora se quiere adaptar así. Haberes de retiro, entonces hay que regular. Para nosotros no estamos en contra en que se regule sobre ello, prohibiéndolos o otorgándolos a todos, porque ¿saben cuántos quedan impedidos para ejercer sus profesiones después de que desempeñan un cargo así? Muchísimos integrantes de órganos. Entonces, al rato se van a apuntar o van a aparecer otros servidores públicos que quedan impedidos y que quieren su haber de retiro por el tiempo de su impedimento. Entonces, por eso decimos, no, momento, no fueron parte de los acuerdos, eliminémonos, deroguemos esa fracción. Haberes de retiro, legislemos abiertamente frente a la sociedad para que la sociedad opine, pero no querer decir que lo que se quiso decir o lo que se quiso hacer fue otra cosa. Yo no me sumo a la crítica a los integrantes de la Sala Superior del TRIFE, no me sumo. Para mí es un desempeño serio, responsable, cuidadoso, ¿sí? Le han dado estabilidad al proceso jurisdiccional en materia electoral, pero desde luego
que las cosas creo que se han manejado mal. Inclusive los veo como perjudicados de la forma como se desahogó este asunto, porque pues la opinión pública se ha formado en contra y creo que nosotros debemos de atender también a la opinión pública. No, entonces tampoco existió una negociación por parte de los magistrados con los legisladores para solicitar este habeas de retiro, porque también decía el senador Roberto Gil Suárez que esto ya era algo que estaba establecido en el Pacto por México, que los partidos estaban de acuerdo en que este habeas de retiro se le diera a los magistrados del tribunal. Y mi pregunta sería si ustedes estarían en la posición de analizar esta iniciativa del PRI para darles un habeas de retiro de 2 años solamente, como está establecido en esta propuesta. Bueno, hoy se presenta esa propuesta y nosotros, como cualquier propuesta, la analizaremos, pero sin duda que es un tema de opinión pública muy complicado en contra. Así es que hay que atender a la opinión pública. No formó parte de ninguna negociación de senadores, insisto, acá en el Senado ningún grupo parlamentario la compartió. El propio gobierno federal estuvo de acuerdo en voz de Felipe Solís Acero que se quitara, y no tengo información de que esto provenga del pacto. No sé si Roberto Gil tenga información que nos las comparta, pero yo no la tengo. Pregunta Jaime Contreras, del Grupo Imagen. Solo complementando esto, senador, en concreto, la bancada va a analizar, se iría a comisiones y eventualmente a un extraordinario, tanto a una como a otra propuesta, de acuerdo con el protocolo legislativo. Sin embargo, ¿sería sano, juzgas, senador, ese haber de retiro de 2 años, como lo están proponiendo los priistas, sería sano, tomando en cuenta que teóricamente no pueden desempeñar ninguna labor similar sobre el particular? Incluso el senador Chico Herrera dijo algo sobre el punto, que ya lo habían platicado de una u otra manera con algunos legisladores de su bancada. Y lo otro, que también es tan importante como esto, es senador Barbosa, en concreto, cuando el secretario de Energía está diciendo que no tiene ningún conflicto de interés, de que sus gasolineras o sus negocios son lícitos, siguen sumando la propuesta de que debe renunciar a su cargo para no contravenir en las cuestiones de reformas secundarias en materia energética. Bueno, primero contesto lo primero y al último le voy a pedir a la senadora Dolores Padierna me ayude. A ver, yo veo hasta una forma ordenada de desahogar estas dos propuestas, la que hacemos nosotros, senadores y diputados del PRD y diputados del PRI, unos para que el haber de retiro se determine a 2 años, en este caso para magistrados del TRIFE, y nosotros para que deroguemos. Hoy turnan la nuestra a comisiones del Senado. Y hoy turnan la de diputados a comisiones de diputados, Pueden ser compatibles. O sea, la derogación de esa fracción no implica que esté impedido regular sobre los haberes. Se pueden las dos cosas atender y pueden provenir de 2 cámaras de origen. Mira, por eso hay que discutirlo, porque cuando tú hablas de haberes de retiro, ¿qué estás determinando? ¿Saben cómo está integrado el sueldo de los magistrados? Está integrado por muchos elementos, ¿verdad? Sueldo, hasta un seguro de riesgo, un seguro. Bueno, entonces fíjate cuántas cosas hay y cuántos servidores públicos tienen necesidad, dice un principio jurídico, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y hay muchos servidores públicos que quedan inhabilitados para desempeñar su cargo. ¿Cuántos casos de haberes de retiro hay que regular? Y vamos a ver qué opinión pública se forma sobre ese tema. Esperemos. ¿Por qué no lo resolvemos de manera más rápida derogando este artículo que provocó el escándalo? ¿Por qué no lo resolvemos así? Y legislemos en el ordinario el tema de los haberes de retiro, porque hay tiempo para ello. Pero si no es posible, bueno, para el siguiente extraordinario, el de la primera quincena de junio que se ha anunciado sea para Telecom, no el otro que es para después del Mundial, van a ver, ¿sí? Entonces,
así lo resolvemos. Las dos iniciativas, turno a las comisiones de la Cámara respectiva y pueden regresar al siguiente extraordinario. Pero va a haber mucha complicación para poder legislar haberes de retiro para todos los servidores públicos que quedan inhabilitados, porque como digo, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, de lo contrario es un asunto de trato inequitativo entre los servidores públicos. ¿O qué nada más unos son los que quedan sin ingreso? No, todos, ¿verdad? Entonces, esto es. Respecto del otro, solamente digo algo, es un tema que ayer puso en el debate público la senadora Dolores Padierna, y voy a dejar que ella lo explique. Yo lo único que diría es, cuando fue designado el secretario de Energía, debió haber dicho no, porque tengo intereses. Cuando fue designado el secretario de Energía hoy, debió haber dicho, me separo de la participación accionaria en empresas. Eso debió haber dicho. Y hoy tiene que elegirlo. No se sabía. Dolores, por favor. Solo señalar que es un acto inmoral e ilegal ser presidente del Consejo de Administración de Pemex y al mismo tiempo ser contratista de Pemex. Eso no lo admite la ley, pero tampoco lo admiten la lógica y la ética pública. La auditoría practicada para el año 2013 es contundente. A la fecha de hacer la auditoría, el secretario de Energía era propietario, accionista de esas 6 empresas y tiene todavía el día de hoy contratos con Pemex. Esto es un hecho real, fidedigno. Estamos demandando, bueno, y en la respuesta que dio él, hubiera dado mejor su renuncia a su poder accionario a las empresas, eso hubiera sido más contundente. También dijo que no es presidente del Consejo de Administración de Pemex, Refinación, que es una de las subsidiarias, de las 4 subsidiarias de Pemex, pero él es presidente del Consejo de Administración de todo Pemex, no solamente de una subsidiaria, sino de las 4. Entonces no tiene, la verdad, él no tiene ninguna respuesta. Y lo que esperamos es una de dos, o renuncia a su poder accionario o renuncia a su cargo, pero las dos cosas no las permite la ley. Gracias, señores, muy amables. Gracias. La Secretaría de Energía dice que el secretario no entra en conflicto de interés porque esas concesiones para gasolineras fueron adquiridas en 1960, cuando él no era un funcionario todavía público. Es cuando se le dio el permiso, la franquicia de ser gasolinero, pero él es propietario a la fecha y ahí se explica en la auditoría de qué porcentaje. Por cierto, él es mayoritario, es accionista mayoritario de todas las empresas. Los minoritarios son sus hijos, su padre y su sobrino. Una cosa es cuando se crea la empresa, cuando le dan la franquicia y otra cuando se hace la auditoría, que es justamente para el año 2013, donde él funge como secretario de Energía. Y de verdad estamos ya cansados de ver cómo en el sector energético se ocupan las empresas del Estado para hacer negocios al amparo del poder público, y estas empresas de funcionarios han servido también para saquear a Pemex. ¿Qué va a hacer el PRD si no renuncia a ninguna de las dos cosas? Esperemos, vamos a esperar. A ver. Las acciones que la ley marca, Víctor, responsabilidad política. Puede ser, no lo quiero decir así, porque requiere una reflexión jurídica, pero insisto, esto ocurre permanentemente cuando una persona llega a un cargo público. Si forma parte de empresas que le implicaría un conflicto de intereses, se separa de la representación accionaria y acepta el cargo, o dice no me nombres en ese cargo porque tengo conflicto de intereses, porque soy contratista o porque tengo intereses en empresas vinculadas con la área para la cual se designa la función pública. Es muy simple, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues no vamos a tomar la tribuna, vamos a hacer acciones legales, que es responsabilidad política, responsabilidad administrativa, ya lo veremos, pero yo veo que se va a resolver bien. Y un comentario del ministro senador que el debate de la reforma
Bueno, yo no me dirigí al senador Penchina, la verdad, ¿eh? Sí, no, yo no me dirigí, yo me dirigí a los que determinan esto, ¿sí? Que es gobierno federal y es en todo caso Emilio Gamboa. Y con él estoy hablando de ese tema, ¿sí? Y hay que tratar las cosas con seriedad. No que venga de playera, que venga de playera él, ¿no? Sí, y del Chicharito, por ejemplo. Gracias.